Bueno, muchísimas gracias. Todas estas reuniones con ustedes me motivan mucho y he estado leyendo en los últimos días sobre historia de las matemáticas y he conseguido en un libro eh, que no sé si ustedes lo Maurice conocen, Klein, como no. en, en el volumen uno, son tres volúmenes de esto, que es Pensamiento matemático de la antigüedad a tiempos modernos. Que he encontrado aquí algo que no he visto en otros sitios, que él hace una distinción muy clara. Uno tiende a hablar de, la matemática de los griegos, y cuando uno dice los griegos, uno quiere decir los antiguos griegos, ¿no? Pero él hace una distinción entre la Grecia clásica y la alejandrina o helenística, ¿ok? Y fíjense que estamos hablando de 1000 años, ¿ok? O sea, él dice, la clásica la llama esos 300 años, de 600 a 300 antes de Cristo, y la alejandrina o helenística de 300 antes de Cristo a 600 después de After Cristo. Divinity. Bueno, primero que nada, quiero pedirles disculpas porque no he podido encontrar dibujos, imágenes para explicar lo que él dice. Y he preparado esto muy apurado hoy y voy a hacerles o sea, he copiado de su libro muchos textos. Van a haber varias páginas con texto, ¿ok? Ahora, bueno, lo primero que quiero aclarar es que lo que él está haciendo aquí es una periodización, ¿ok? Que esto es algo que los historiadores hacen mucho para, bueno, para clasificar en épocas y uno se tiende a acordar de esas épocas, ¿no? O sea, bueno, algo clásico es clasificar la historia así. Bueno, que es un poco raro hablar de prehistoria cuando, bueno, claro, esto es lo tradicional, llamar historia a lo que viene después de la escritura, ¿no? Que es de cuando entonces tienen registros escritos. ¿Ok? Pero esta, por ejemplo, es una clasificación, una periodización típica de la historia. ¿Ok? Ahora, el libro de Morris Klein me llevó a buscar la periodización de la antigua Grecia. Y bueno, y aquí esto realmente lo encontré hoy. Hablan de algo que alguna vez no había hablado Emiro, los minoicos, micénicos. Pero bueno, pero de lo que está hablando Morris Klein es de las dos últimas, de la Grecia clásica, aunque aquí ponen algo diferente, aquí ponen 490. Creo que Morris Klein para incluir a Tales se va hasta 600. Y luego aquí la Grecia helenística es después de las conquistas de Alejandro Magno. Y bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, bueno, la Grecia clásica era, bueno, en lo que ahora se llama Grecia, pero también parte de lo que ahora es Turquía, en las costas. Ahí está Mileto, ¿no? Donde está Tales y Anaximandro. Bueno, en fin. Entonces, aquí empiezo con mis citas de Morris Klein, ¿ok? Entonces, en cuanto a la Grecia clásica, él comenta, bueno, algo que creo que vimos en su momento, que los pitagóricos, eh, ellos se sorprendieron mucho porque muchos fenómenos exhibían propiedades matemáticas idénticas. Por ejemplo, creo que uno de esos fue la música, ¿ok? Y en el caso de la música, ellos encontraron que simples eh, razones, ¿no? O sea, eh, estoy usando razón como traducción de ratio, ¿ok? O sea, simples Proporción. proporciones Porción. como 2/3, 4/5 con números Sí. enteros daban armonía, ¿no? Ahora, eh, es algo conocido que para ellos fue un shock el hecho de que se encontró el descubrimiento de números irracionales, que eso se atribuye a Hipasus. Parece que he leído que en realidad, o sea, esto ya se da como hecho que fue él, pero parece que en realidad no hay algo seguro. Pero bueno, en fin, vamos a, Morris Klein comenta que las fuentes son muy escasas y que muchas veces, bueno, él está dando aquí, digamos, su interpretación. Vamos, ok. Entonces,
Y bueno, y el rumor es que lo mataron a Hipasus, lo ahogaron en el mar por haber descubierto algo que negaba la doctrina pitagórica de que todos los fenómenos del universo se podían reducir a números enteros o proporciones con números enteros. ¿Ok? Eh, eh, bueno, comento esto porque fue tal shock. ¿Ok? Hasta Pero, ellos se asesinan. ok. Otro aspecto que comenta Morris Klein, él tiene una parte, y bueno, y hay otro libro también que hablan mucho de la relación de la filosofía con las matemáticas. Pero bueno, solo un comentario rápido. Platón, comenta Morris Klein, que él Promovía. promovía la astronomía teórica, pero que la aplicación, eso no le interesaba en absoluto. ¿Ok? Por eso, porque era platónico, la idea, la Eh, realidad eh, está eh, fuera de la experiencia. sí, sí. Ok. Bueno, Ahora, un matemático que me he dado cuenta leyendo esto es que es muy importante, eh, es Eudoxus. ¿Ok? entonces, Que claro, de hecho aquí lo llaman eh, segundo solo después de Arquímedes. O sea, Maurice Klein dice el matemático más importante de la Grecia antigua, Arquímedes, y segundo, Eudoxus. ¿Ok? Ahora, Eudoxus es de antes de Euclides. Euclides, bueno, no tienen fechas para Euclides, pero Euclides dicen floreció 300 años antes de Cristo y vamos a decir que por ahí fue que publicó los elementos. ¿Ok? Ahora, Eudoxus dice, su primera gran contribución es una teoría de proporciones. O sea, el hecho de que no solamente descubrieron que raíz de 2 es irracional, parece que un profesor de Eudoxus descubrió que había otros números irracionales, como raíz de 3 o raíz de 7. Ok, entonces el descubrimiento de todos estos números irracionales, que ellos lo llamaban proporciones inconmensurables, ellos no los llamaban números irracionales, eso es un anacronismo, así es como los llamamos nosotros, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta que había proporciones inconmensurables y entonces ellos tenían que hacer algo al respecto y se preguntaron, ¿son números o no? Esas medidas aparecían en argumentos geométricos, pero digamos en la vida cotidiana no aparecían, o bueno, eh, eh, suponiendo, bueno, que ellos no se ponían a aplicar a medir cosas como en la Tierra, pero bueno. Ahora, lo que dice que hizo Eudoxus es que introdujo la noción de magnitud, que no es un número, es como difícil para nosotros entender la distinción, porque para ellos números eran números enteros, o de repente proporciones números enteros, pero una magnitud era algo que aparecía en la geometría y que puede variar, digamos, continuamente, ¿no? Ahora, en cambio los números son discretos, van de 4 a 5. Y dice que ellos no le asignaban valores cuantitativos a las magnitudes, ¿ok? Y, perdón, y lo que consiguió Eudoxus fue evitar los números irracionales. ¿Ok? Como no le daba valores a eso, pero podía estudiar las proporciones entre números inconmensurables. ¿Ok? Esto les permitió a los griegos, a los matemáticos griegos, avanzar mucho en la geometría, porque él dio el fundamento lógico a estas proporciones inconmensurables, pero esto tuvo unas consecuencias desafortunadas. Y para comenzar, forzó a una separación clara entre números y geometría, porque solamente la geometría para los griegos podía manejar estas proporciones inconmensurables. ¿Ok? Entonces, de hecho, los matemáticos se convirtieron en geómetras y la geometría era la base de la matemática rigurosa por 2000 años. Bueno, él comenta, nosotros, uno no dice x a la 2 o x a la 3, uno dice x al cuadrado, x al cubo, y eso dice claro, que viene del significado geométrico. lenguaje geométrico. ¿Ok? Ahora, Maurice Klein comenta que esta solución de Eudoxio al problema de los inconmensurables es que eh, hizo un reverso del énfasis que tenía la matemática griega. Antes los pitagóricos
enfatizaban los números como el fundamento, el concepto fundamental. Y de hecho, un profesor de Eudoxus decía que solo la aritmética, no la geometría, podía dar pruebas satisfactorias. Pero Eudoxus cambió las cosas, hizo que la geometría fuera la que pudiera hacer eso. Y entonces dice, los matemáticos de la Grecia clásica, los que de Atenas, abandonaron el álgebra y, 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 y los números como tales. Bueno, Maurice Klein explica que él incluye a Euclides, aunque Euclides vivió en Alejandría, él lo incluye como entre los clásicos porque él con los elementos eh, culminó, o sea, bueno, era como culminó y resumió todo el esfuerzo de los clásicos. Ok, Tiene sentido. pero ahora él dice, ¿qué hizo que los griegos clásicos eh, quisieron ellos acerca de la necesidad de los números en el comercio y en cuestiones prácticas? Y lo que ocurre es que los griegos, los científicos griegos clásicos, eran cualitativos y ellos no se preocupaban por cuestiones prácticas. ¿Ok? Los intelectuales de esa época se preocupaban por cosas filosóficas o científicas, digamos, pero no se metían en comercio de hecho, por ahí leí como que eran los esclavos que hacían comercio. O sea, el concepto de Transacción. esclavo es diferente a lo que uno se imagina. Digo, lo que a mí me viene a la mente cuando veo esclavitud en la serie Raíces, que sé, cosas de la esclavitud de los africanos en América del Sur o América del Norte. Pero, pero el concepto de esclavo ya era diferente y parece que los esclavos podían encargarse de hacer comercio y tal, supongo. Pero la gente educada no se preocupaba de esas cosas. Entonces, en la Grecia clásica, según Maurice Klein, el pensamiento matemático está separado de las necesidades prácticas. Ahora, volviendo a Eudoxus, otra cosa que él contribuyó, que para mí era lo que yo lo conocía, había oído hablar de él, era el método del agotamiento o ¿cómo traducen exhaustion? Ex- el método. Bueno, que de hecho es un nombre que ellos, los griegos no usaban ese nombre, eso lo inventaron siglo XVI o XVII. Pero voy a llamarlo de agotamiento, ¿ok? Pero, y es un primer paso hacia el cálculo, aunque no usa la teoría de límites. Exhaustivo, exhaustivo. Exhaustivo, ok, el método exhaustivo. Ok, con ese método, Eudoxus probó, por ejemplo, que las áreas de los círculos son proporcionales a los cuadrados de los radios, o que los volúmenes de dos esferas son proporcionales a los cubos de los radios, y cosas así, ¿ok? Ahora, otra cosa que me entero es que Eudoxus estableció la organización deductiva en base a axiomas explícitos. Y según lo que dice Morris Klein en este libro, él piensa que la necesidad de entender y operar con estas proporciones inconmensurables es lo que le llevó a esto. Como sabía que estas proporciones inconmensurables eran muy difíciles, eh, que podían llevar a error, él vio la necesidad de formular axiomas claros y solamente deducir de ahí paso por paso para chequear que no hubiera errores, ¿ok? Con estas magnitudes poco familiares y que causan problemas, ¿ok? Entonces, bueno, parece que hay otros que hicieron cosas deductivas antes, el razonamiento deductivo, pero la necesidad de explícitamente decir cuáles son los axiomas se lo atribuye a Eudoxus. Bueno, y luego Euclides adoptó eso para los elementos. Ahora, pasando a Alejandría, bueno, él comenta que las matemáticas se ven muy influidas por lo que pasa en la historia y que las conquistas de los macedonios, él dice, que llevaron a la destrucción de la civilización griega clásica y eso llevó a otra civilización griega de un carácter muy diferente. Bueno, yo no sabía que las conquistas de los macedonios destruyeron la civilización griega clásica. Es Alejandro, es Ajá, entonces, una invasión de Felipe Alejandro, II de Macedonia comenzó y luego, su bueno, hijo. conquistó Atenas y luego su hijo
bueno, invadió un montón de sitios y construyó un montón de ciudades que eran fortalezas, digamos, Alejandría. y centros de comercio. La principal, bueno, aquí debería decir, la principal Alejandría estaba en Egipto, pero en ese mapa se pueden ver que había muchas Alejandrías, o sea, la de Egipto es acá, pero fíjense, había Alejandría casi allá en India. Él fundó Alejandrías a medida que iba invadiendo. Sí, sí, hay un montón de Alejandrías. Pero la Alejandría a la que se refiere, A La la que nuestra uno es se la Klein, refiere de siempre Euclides. es es, a la Alejandría de Egipto, que era donde claro, estaba claro, la biblioteca de Alejandría. La claro, biblioteca claro, que claro, claro, quemaron los claro. Sí, sí, cristianos. sí, sí, totalmente. Bueno, de hecho, este mapa no solo muestra el imperio, lo muestra el reparto una vez que fallece, bueno, no sé, aquí hablan de una batalla, pero una vez que fallece Alejandro se dividió en varias partes. Y bueno, y lo que comenta Morris Klein es que fue acá en el Egipto de los Ptolomeos, porque los gobernantes, no sé el título que tenían, eran Ptolomeo uno 2 tres. Ya Bueno, no eran faraones. ok. Y bueno, ahora él comenta, Seguían siendo faraones. faraones, Recuérdate que Alejandro se corona como faraón. bueno, no sabía. Ok, ok. Ahora, algo que él dice es que Alejandro quería una cultura cosmopolita y que él quería mezclarse con los persas, por ejemplo, y él se casó con una persa, y una hija de un Darius, y le dijo a 100 de sus generales y 10.000 de sus soldados que se casen con persas. Y incorporó 20.000 persas en su ejército y los mezcló con los macedonios en la misma, supongo, en los mismos batallones. A mí es falange. Y, y luego, y él dejó, después de su muerte, órdenes para transportar grupos grandes europeos a Asia y viceversa. O sea, él quería una mezcla allí. Y bueno, aquí comenta que falleció y bueno, el imperio se dividió en varias partes, la parte europea, la parte asiática y la parte de egipcio, gobernada por la dinastía de los Ptolomeos, es la que ahora nos importa más, porque las creaciones matemáticas más grandes se fueron llevadas a cabo ahí, principalmente en la Alejandría de Egipto. Y aquí está un mapita del imperio tolemaico y ahí está Alejandría, ¿ok? Y por cierto, bueno, aquí en Cirene es quien nació Eratóstenes, que eso ahora está en Libia. Y la ciudad que estábamos mencionando, Bien. no la veo en el mapa, Siena, la de la historia de Eratóstenes. Bueno, Eratóstenes nació aquí, que por cierto, le veía en un video de eso sobre Eratóstenes que vi, decían, bueno, los de Libia pueden decir que Eratóstenes era de Libia, pero como hizo casi todo en Alejandría, podrían decir que es Egipto, pero uno lo llama griego porque trabajaban en el idioma griego, escribían en griego y eran herederos de la cultura helénica. Y bueno, incluso en la época en que Roma conquistó esto, parece que como que el idioma griego era el idioma en que se publicaba. Es como que ahora muchas publicaciones se hacen en inglés, es como la lengua franca de la ciencia. Y hubo una época que de repente era alemán o una época que era el latín. En esa época era el griego, incluso, y entonces también he leído, después de que los romanos conquistaron Egipto, que fue más o menos en el año cero, bueno, no sé, 30 años después o antes. Pero hubo matemáticos como Diofanto y Papus que trabajaron aquí, y uno los sigue llamando griegos, a pesar de que ya eran parte del Imperio Romano y de repente eran ciudadanos romanos. Pero uno siempre dice griegos. En fin, ok. Y él dice que los reyes del imperio, los Ptolomeos, trajeron académicos de muchos sitios y, bueno, y construyó el museo donde vinieron, bueno, poetas, filósofos, bueno, muchos académicos y los más famosos matemáticos. Y al lado del museo construyeron la biblioteca, que la famosa biblioteca tenía 750.000 volúmenes, incluyendo la biblioteca personal de Aristóteles y de sucesor Teofrastos. Y bueno, y los libros, dado que los papiros se producen en Egipto, como vimos en un video la semana pasada, o sea, el material para hacer libros estaba muy a mano,
entonces los libros eran mucho más populares. O sea, de hecho, bueno, Alejandría se convirtió en el centro de copia de libros en el mundo antiguo. Ahora, los Ptolomeos siguieron el plan de Alejandro Magno de mezclar gente, y ahí había gente, bueno, miren, griegos, persas, judíos, etiopíes, árabes, Roma. Ok, negro, estuvieron ahí, se mezclaron. También se mezclaron aristócratas, esclavos, las distinciones de clase que había en la Grecia antigua, donde, por ejemplo, de repente los esclavos eran los que hacían comercio y los otros no. Bueno, eso se rompió. Y luego, bueno, había mucho más comercio y había expediciones a otras partes del mundo, entonces los horizontes intelectuales se ensancharon. Y esos viajes llevaron a tener, bueno, más preguntas sobre geografía y sobre las horas y técnicas navigacionales y comercio. En fin, en pocas palabras, la ciencia pura continuó, pero también empezó a ser aplicada. ¿Ok? Y entonces las matemáticas helenísticas, o sea, en esta nueva parte de la historia griega, es de un carácter muy diferente, ¿ok? Él dice, bueno, Euclides y Apolonio eran alejandrinos, pero ellos como que culminaron lo que habían hecho los clásicos, o sea, como para simplificar la historia, aunque eran de alejandrinos, los incluyen los clásicos. Y los otros matemáticos alejandrinos eh, eh, se dedicaban a cosas más prácticas, como de hecho calcular áreas, longitudes, áreas, volúmenes. Bueno, y a Arquímedes se le incluye en los alejandrinos, aunque él era de Sicilia, pero él estudió allá y tenía correspondencia con los de allá. Ahora, da un ejemplo, Maurice Klein, de que en esta proposición de los elementos de Euclides, Euclides dice que el volumen de un cono es una tercera parte del volumen de un cilindro que tenga la misma base y la misma altura. ¿Ok? Pero esa es una excepción. Él dice que teoremas como esos son muy pocos en los elementos, pero teoremas como esos eran, eh, eran algo que le importaba mucho a los geómetras alejandrinos. Y algo importante, por ejemplo, dice, en los elementos de Euclides, Euclides comenta que las áreas de dos círculos la proporción entre ellas es como los cuadrados de los diámetros, bueno, que es algo que viene de Eudoxus. Pero entonces, según eso, el área es una constante por el diámetro al cuadrado, pero él no da ningún valor para acá, para la constante de proporcionalidad. En cambio, Arquímedes sí se fajó a buscar un valor para la constante, que es la que llamamos. Bueno, no, esto es con el diámetro, ¿no? Si fuera el radio, pi es la constante, si se usara el radio en lugar del diámetro. Pero bueno, el punto es que Euclides dijo, es proporcional al diámetro o al radio, pero no dijo cuál es la constante, o sea, no se podía calcular. En cambio, Arquímedes sí calculó pi. Y bueno, luego los griegos clásicos, como ellos no querían trabajar con los números, los irracionales como números, ellos solo hicieron geometría cualitativa. Pero los alejandrinos, siguiendo las prácticas, los babilonios y supongo los egipcios, no les importaba usar irracionales y aplicaron esos números a longitudes, áreas y volúmenes. Y de hecho empezaron con la trigonometría esférica. Y bueno, entonces ellos resucitaron la aritmética y el álgebra y bueno, empezaron a estudiar mecánica. Bueno, eh, eh, Arquímedes hizo varias cosas en mecánica, ¿no? Centros de gravedad, hidrostática. Entonces, bueno, él dice, como una generalización amplia, que las matemáticas del periodo alejandrino rompieron su relación con la filosofía y se aliaron con los ingenieros. Entonces es como que la Grecia clásica era más filosófica, más ciencia pura, y, y entonces la alejandrina era más con la ingeniería. Que de hecho entonces, cuando vimos la clase de Goldman acerca del nacimiento de la tecnociencia, él se enfocó en Vitruvius y Roma, y bueno, la antigua Roma es muy famosa por su ingeniería,
Pero según esto, o sea, entrando más en detalle y haciendo esta distinción en la matemática de la Grecia antigua, haciendo la distinción entre la Grecia clásica y, digamos, la Grecia, la, la, la parte helenística o alejandrina, uno pudiera decir que esto de la tecnociencia realmente no comenzó en Roma, sino en, a- en, en Alejandría, ¿no? En esta nueva etapa de Grecia. Ahora, Morris Klein, hacia el final de la parte en que discute la matemática griega, habla de sus limitaciones. ¿Ok? Y la primera limitación es que no trabajaban con números irracionales. Y, y entonces eso les llevó a un énfasis enorme en geometría y a considerarlo como separado. ¿Ok? Y, y sí, esto como que empañó la visión de muchas generaciones porque no mostró, o sea, se dejó en ver la geometría y la aritmética como relacionados. Bueno, supongo que aquí él está pensando recién con la geometría analítica se volvieron a unir ambos, ¿no? Eh, entonces, bueno, para mí eso es como nunca lo había pensado, o sea, o nunca lo había entendido así, que el descubrimiento de, de las proporciones inconmensurables, bueno, que uno dice de los números racionales, les llevó a como separar el álgebra y la geometría, porque ellos tenían los números discretos para álgebra y, las magnitudes para la geometría. Y bueno, otra limitación que va a venir al caso con videos que vamos a ver es que los griegos no trabajaban con números infinitamente largos o infinitamente pequeños o procesos infinitos, o sea, no tenían concepto de límite. Bien, lo último, bueno, ya que vamos a ver cosas sobre Arquímedes, busqué algunas imágenes de Arquímedes y encontré que en Siracusa, en Sicilia, en su ciudad natal, en este siglo crearon este monumento a él, bueno, dice Eureka. Y de hecho esto está en forma de un cuadrado, bueno, que dividido en varias partes, ya vamos a ver algo al respecto. Y aquí tienen símbolos de cosas que Arquímedes averiguó. Bien, esa es mi presentación. Eh, no sé si tienen algún comentario. Eh, si tienen algún comentario, adelante, por favor. Si no, Un solo comentario. En el libro que tú recomendaste, que era, ya te voy a decir, se llamaba o se llama The Crest of the Peacock. ¿Te sí, ok, acuerdas? voy a buscar la portada para mostrarlo. Sí, sí. La cresta del gallo. Ajá, No, el Peacock creo que es Un pavo. el pavo. El pavo. como el pavo real. Ok. Sí. Ok. En ese libro, él precisamente hace énfasis en la distinción entre la matemática helenística y la matemática alejandrina. Oh, Y él, sí, y hace una fuerte discusión de eso y de la diferencia que había entre las dos, y destaca esa diferencia. Probablemente, no sé cuál es su fuente, no he visto la fuente, a lo mejor la fuente es el propio Klein, no lo sé, puesto que este libro es muy posterior a Klein. Tendría que ver cuáles son las referencias, pero sí recuerdo, entonces y cuando de dices hecho, helenística, te refieres a la clásica, digamos, a sí, lo que, sí, ya. él habla de la Alessandría y dice, outstanding among this so-called Greek system were those of Alexandria, which Neuberger labels Greek rather than Egyptian, porque él argumenta que la Alexandria realmente era egipcia. O sea, él dice, mira, ese era el Egipto de ese momento, Y ¿ok? por eso, Claro. yo puse esto. Ajá, Yo puse eh, Egipto Tolemaico. Ptolemaico, exacto. Y dice, Aunque Maurice Klein lo llama alejandrino, o sea, ese segundo periodo es Alejandrino. lo que él lo llama alejandrino o helenístico. Bueno, que parece que es bueno, como, Pero son como equivalentes. llaman, ves, aquí llaman helenístico. Bueno, suena redundante, ¿no? Grecia helenística, pero bueno. Ok, pero volvamos, sigue. entonces él dice, ¿ves?
perdón, dice entonces, una distinción suele dibujarse entre griego y helenístico. Helenístico sería Alejandría, ¿ok? Ok, ok, No al revés, ¿no? ok. Y dice, proveyendo una diferencia, pero realmente disminuyendo la importancia de que no era Grecia, que era Egipto y que era África, porque recuérdate que él argumenta que hay una intención este, Eurocéntrica, de llamar cultural, todo eso griego. cultural de hacer todas esas cosas eurocéntricas y que nos olvidemos que todas esas matemáticas tienen un gran desarrollo En el que norte de África. sí, desde el norte de África, todo lo que fueron los árabes, etcétera, ¿no? Entonces es interesante porque cuando uno ve ese libro, en esa parte, él precisamente explica una gran cantidad de avances que tienen que ver con los límites, que tienen que ver con los números irracionales y con una gran cantidad de cosas que realmente ya habían sido trabajadas muy fuertemente por los helénicos, digamos, si queremos llamarlos así, y los árabes que habían heredado esa tradición de la India, pero la matemática india seguía haciendo cosas interesantísimas. Y todo eso es despreciado y sobre todo mucho más después del Imperio Británico, porque el Imperio Británico se apropió de esas culturas y las disminuyó. Y eso es cierto, o sea, nos guste o no nos guste. ¿Okay? El Imperio Británico nos hace creer que los indios eran unos indiecitos, ¿ok? Que los hindúes eran unos indiecitos, correcto. Y no es así. Los hindúes tenían una cultura matemática muy rica y geométrica, ambas. Eh, Sí. pero es interesante por eso, porque yo no me había dado cuenta, personalmente, lo confieso, de esa distinción y que realmente uno se está acostumbrando a decir, no, la matemática griega, y no es verdad. O sea, hay dos etapas totalmente distintas y son muy diferentes, como dice Klein, las, las aproximaciones a la matemática de ambas. Y no sé, yo tengo una hipótesis, intuición que probablemente es falsa. Los egipcios siempre fueron muy ingenieriles. Claro. ¿Sí? Los egipcios, El para Nilo ellos los era, obligaba. sí, el Nilo Claro. los obligaba y también todas las empresas maravillosas que los tipos hicieron. Por ejemplo, el templo de Karnak, que es una cosa extraordinaria, donde acabo de enterarme por otro libro que estoy leyendo, que es la historia del universo, pero contada por el nuevo, eh, la nueva luminaria, el Sí, sustituto de Attenborough en Inglaterra, que es Cox, este físico Cox, que es muy bueno. Y Ok. no me adentro. había dado cuenta, ustedes sabían que en el templo de Karnak caben completa Notre Dame y otras Sí, iglesias importantes. Yo no sabía eso. O sea, No, sí, no señor. sabía. yo nunca he estado en Karnak, pero la magnitud de eso debe ser una cosa realmente espectacular. Y eso requería un ingenio, porque eso estaba techado. Sí, El techo ya no existe, pero eso estaba techado. Imagínense ustedes la obra, ¿no? Las columnas esas son muchos hombres pegados uno arriba del otro. Las dos grandes columnas que abren el templo, que están alineadas precisamente para que en el medio esté el solsticio de verano. O sea, realmente, cuando te pones a pensar en toda la matemática práctica que se requería para lograr todo eso, tú te das cuenta que los egipcios tenían una gran tradición de matemática para la ingeniería. Entonces yo pienso que a lo mejor tal vez por eso también puede ser que los matemáticos que trabajaban en Alejandría hayan tenido una orientación un poco más numérica que geométrica, no lo sé. Bueno, Morris Klein asevera que sí, el comercio, la navegación, bueno, que eran mucho más cosmopolitas que los, lo pone, y que la ruptura de distinción de clases, bueno, no sé, lo pinta muy ideal quizás. Pero bueno, esa es la interpretación de él. Pero sí, para mí ha sido una revelación, porque hasta hace no mucho yo pensaba en la matemática griega y para mí era un todo y no hacía ninguna distinción de etapas diferentes. Entonces ahora tengo ya en mi mente estos dos periodos y bueno, entonces ahora vamos a ver unos videos sobre Eudoxus
y sobre Actualización. Arquímedes. ¿Ok? Permíteme decirte algo antes de que empieces el video, por favor. Claro, Emiro. Este, Si quieres pon tu otra video. cosa, bueno, está bien, no lo quería poner por razones de, ninguna razón especialmente estética, pero sino Se te ve para, bien. no, no, lo Rick. sé, pero no, no es por eso, es porque estoy tratando de ahorrar, ¿cómo se Ancho de llama? banda. Ancho de banda, pero está bien, Ok, porque mi ok. esposa está dando clase por otro lado, etcétera, pero no importa, porque ahorita, como te digo, ahora tengo 400 Mbps, pero yo no sé si la velocidad y el ancho de banda son lo mismo, yo creo que no. Bueno, en todo caso, el, una de las cosas que me llamó la atención de ese resumen que existe, que espero que lo pases en PowerPoint, es que los Ptolomeos hayan puesto tanto énfasis en la importancia de la inmigración, porque últimamente he estado pensando en a lo mejor escribir, lo dudo mucho que lo haga, pero porque siempre pienso en escribir, al final no lo hago, me distraigo en otras cosas, sobre un tema que para mí se llama la ignorancia del nacionalismo, ¿ok? Porque el nacionalismo promueve la ignorancia y promueve la Claro. ignorancia por enfatizar lo nacional, lo regional, lo chiquito y lo pequeño, y no, y realmente aborrece lo universal, lo amplio, el espectro maravilloso que es toda la raza humana y todas las culturas. Y el hecho de que Alejandro haya, eh, que tampoco lo sabía, que le haya pedido, lo de los matrimonios sí lo sabía, pero que le haya pedido a, a sus sucesores o que sus sucesores continuaran esa labor de hacer que hubiera una mezcla, y nada de purismo, ¿no? Sino una mezcla, la importancia de la mezcla. Oye, no lo sabía y me parece una visión tan eh, avanzada para ese momento, de entender la importancia. Y en una película que vi en Netflix, no una película, una serie que es bastante buena sobre Alexandro, que es lo que ellos llaman una docuserie. Ujú. Allí enfatizan los grandes problemas que tenía con muchos de sus grandes generales, porque ellos querían seguir siendo griegos. Y a ellos les molestaba que él, por ejemplo, el periodo que pasó en Persia y estaba enamorado de la Persia, o sea, él adoptó a la esposa de Darío y le puso un hijo a la esposa de Darío. Y la esposa de Darío, pues muy prácticamente dijo, bueno, así yo no sobrevivo. La hija de ella no le gustaba para nada esto, según esta docuserie. Pero ella le explicaba, mira, mija, aprende, nosotras tenemos que sobrevivir, este tipo nos está tratando bien, etcétera. Darío está en el CDM, ¿ok? Entonces, el punto importante que significa en Ya, el ya. cúbito de, de Demóstenes Ok. matrimonial, ¿ok? Entonces, eh, el punto es que esta actitud de él le originó unos grandes problemas con sus generales. Ellos decían que se estaba, a ver si se pudiera traducir eso. Barbarizando, porque Sí, barbar. ajá, barbarizando, porque estaba dejando de ser griego, esa sería la palabra, que se estaba barbarizando, imagínate tú, ¿no? Y entonces Cuando eso Persia es una cultura, o sea, súper Babilonia era rica. muy superior a Muy superior, cualquier cosa claro, que Y había Persia, sí. en Macedonia. Epa, entonces, claro. olvídalo. Porque yo, Pero el punto es que ese era el sentimiento de ellos. En cambio, por ejemplo, y por eso te decía, te llamaba la atención de que Alejandro muy inteligentemente se hizo faraón. Él se hizo faraón y, y, y se portaba como un faraón y se presentó ante y se pintó como se pintaban los faraones y todo y tal, y salía como faraón, porque él entendía la importancia de de incorporar. mezclarse, de incorporar a los elementos culturales, hacía que hubiera menos rechazo por parte de esa cultura hacia esos conquistadores. Entonces, esa es una imagen muy inteligente y me llamó mucho la atención que en ese PowerPoint tú enfatizaste eso. Eso era todo, discúlpame Sí. la No, 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 digresión. no pasa nada. Bueno, Todo lo co- contrario. eh, eh, como les dije, ese PowerPoint lo preparé apurado, pero es que leí eso esta semana y me encantó.
Y dije, y busqué, ¿hay algún video que explique eso? Y no encontré ningún video al respecto.